Antes voy a nombrar ciertas palabras que voy a mencionar posteriormente por si queréis tenerlo en cuenta. La primera es sacerdote, quiere decir cura. El nombre propio del personaje se llama Mariano Díaz Tobar. ¿Esto qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Orden del Padres Paules. Vale, él pertenece a una hermandad religiosa que se llama Orden de Padres Paules. Y luego algunos inventos, son nombres con raíz griega, como kinetoscopio, feniquestoscopio, y un efecto visual que se llama persistencia retiniana. Es cuando las imágenes se quedan grabadas en la retina del ojo y da el efecto de movimiento. Vale, pues esto sería. Toda la información que voy a decir, hay muchos datos que no puedo decir 100% seguro que estén correctos. Pero bueno, para lo que nos ocupa creo que va a servir. Vale, ahora voy a empezar el discurso. Hola, buenos días. Os voy a hablar del padre Díaz, Mariano Díaz Tobar, que fue un sacerdote e inventor del siglo XIX. Bueno, Mariano nace en el seno de una familia humilde, muy religiosa, de un pequeño pueblo cerca de Burgos. Ya desde pequeño demuestra grandes actitudes como estudiante, es muy aplicado. De hecho, llega un momento en el que su profesor le confiesa que no puede enseñarle nada más. Él tenía 10 años en aquel momento y ya empataba con el maestro. Posteriormente tuvo que ser, enviado a otra escuela. Esta, un poquito más grande, estaba a 10 kilómetros de su casa. Era una distancia que tenía que recorrer todos los días a pie. Bueno, estuvo ahí unos años y fue recomendado para ser enviado al Colegio Seminario de Madrid. Estando allí, no solo estudiaba bachillerato, sino que también tomaba clases o enfocaba su formación a una vida religiosa. A los 24 años, sin terminar todavía sus estudios, fue recomendado para ser enviado a una universidad en el País Vasco, esta vez no como estudiante, sino como instructor. Él iba a ser profesor ahora. Y es en este momento, en la etapa en el País Vasco, donde empiezan nuestros problemas para conocer acerca de su persona. La dificultad viene por la época, que más que alentar o motivar al desarrollo, lo que hacía era obstaculizar los avances en las conocidas como ciencias positivas, a saber, matemáticas, física, lo que conocemos como ciencias. Bueno, él, antes de ordenarse sacerdote, tuvo contactos con diversos científicos. Él estaba en contacto efectivamente con la comunidad científica, pero eso, una vez ya como cura, ya no estaba bien visto. Su propia orden, la Orden de los Paules, a la que él pertenecía, no estaba muy por la labor, no estaba de acuerdo con los trabajos del profesor y sobre todo con publicitar sus investigaciones. Y más específicamente cuando uno de sus inventos era considerado potencialmente diabólico o distractor. Pero a eso llegaremos en un momento. Primero vamos a hacer un salto en el tiempo
y vamos a ver cómo estaba la comunidad científica en aquel instante, a mediados del siglo XIX, finales. Por una parte tenemos el teatro clásico de las sombras chinas o sombras de Java. Esto es, como todos sabemos, el interponer la mano o un objeto entre una fuente de luz y una superficie lisa. Así, teniendo la sombra proyectada, podemos ver una animación, ¿no? Podemos fabricar uno de los primeros teatros. Y esta práctica había sido rescatada en el siglo XIX. También tenemos el fenaquistoscopio del físico belga Platón. Esto consistía en un disco donde habían impresos una serie de dibujos que formaban partes de un movimiento. Cuando el disco era girado, creaba la sensación de una animación, de ver movimiento en la animación. Y por último tenemos también el kinetoscopio de Edison, una máquina basada en fotograma que permitía a aquel que así quisiera, quien quisiera disfrutar de ella, introducir una moneda y por el visor poder contemplar un cortometraje de menos de 1 minuto de duración. ¿Vale? Pues tenemos esto. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos Lumière en ese momento? Bueno, pues los hermanos Lumière se dedicaban a la explotación económica de la fotografía fija, porque como todos sabemos, el cine no nació hasta el 1895. Bueno, entonces, ¿cómo fue que teniendo estos artefactos tan, por así decirlo, primitivos, de repente un día aparecen los hermanos Lumière con un aparato que hacía magia delante de todos los espectadores, que transmitía las imágenes, como el cine que actualmente conocemos? Pues esto ocurrió, tenemos que hacer un pequeño salto en el tiempo otra vez para volver con el padre Mariano. El padre Mariano estaba teniendo contacto personal con un ingeniero francés, Flamerot, y como así lo recoge la revista científica Mundo Científico de Barcelona, de principios de siglo, este ingeniero francés acudió a una conferencia donde el maestro Mariano Díaz ofrecía a todos aquellos asistentes utilizar cualquiera de las ideas que allí se expusiesen en aquella conferencia, utilizarlas libremente, sin derechos de autor. Él no tenía ningún interés comercial en nada de lo que ofrecía. ¿Y quién era este Flamerot que acudió a esta conferencia? Bueno, pues él era el representante de los hermanos Lumière. ¿Y cómo se llamaba la conferencia? El cinematógrafo. ¿Y cuándo fue hecha? 3 años antes de la invención del mismo. ¿Vale? No solo tenemos el cinematógrafo como invento 3 años antes de los hermanos Lumière, sino ya el nombre puesto. ¿Vale? Todo esto, bueno, recoge la revista científica que el ingeniero Flamerot mandó construir la máquina en Madrid, bueno, y la historia sigue hasta como la conocemos. Por una parte, cabe mencionar que los inventos no surgen en un sitio específico, sino que es el resultado de una búsqueda en determinados lugares en el tiempo. Y no sabemos nada del padre Manuel, básicamente por su perfil de religioso. Él decidió, bueno, por orden de su cuerpo religioso, de su orden, quemó sus manuscritos, todos sus textos. A su muerte también fue borrado casi todo su material, y solo tenemos como prueba fehaciente para otorgar más credibilidad a esta historia, que en la primera proyección del cine en Madrid, en 1895, por los hermanos Lumière, en la carrera de San Jerónimo,
Uno de los invitados, entre las más altas figuras políticas del momento, en lo que sería el evento del siglo, uno de sus invitados fue un simple cura de un pueblo cerca de Burgos, llamado Mariano Díaz, y esto fue en reconocimiento por parte de los hermanos Lumière a su labor como ingeniero, inventor y científico. Muchas gracias.